primero que todo, es un verdadero placer compartir con mis amigos de la promoción ingresante de 81 este curso tan interesante y tan importante que he seguido el día de hoy desde acá de Costa Rica. Y creo que es importante sobre todo conversar sobre el hecho de que todos los temas que se han tratado el día de hoy tienen que ver mucho con lo que voy a hablar en este momento. Es decir, los tratamientos, las terapéuticas, los esquemas de prevención, los esquemas, los tratamientos quirúrgicos me sirven de base para entender un poco de lo que quiero transmitir el día de hoy. Esto tiene que ver con investigación clínica. Y voy a hablar un poco de management, de manejo de investigación clínica, de las oportunidades que esta actividad brinda a nivel global, de las cuales Perú es partícipe, y además voy a dar una visión personal de lo que creo que deberíamos, en pocas palabras, un país o una región o un continente, hacer investigación clínica para poder progresar. Entonces, esta es mi declaración de conflicto de interés. Yo trabajo para una organización de investigación por contrato del sur de la Florida. Hacemos investigación clínica de enfermedades raras y cáncer. Y las opiniones que voy a vertir en esta presentación son a título personal y no he recibido honorarios por esta participación en este importante curso. Ahora bien, este gráfico me permite englobar de lo que quiero transmitir. Primero, innovación. Estamos hablando de la capacidad que nosotros tenemos de poder crear valor para las personas, pero eso a través de tecnología. Y cuando hablamos de tecnología en salud, estamos hablando de estrategias, de programas, de medicamentos, de equipamiento, de cualquier instrumento que nos sirva para brindar salud a los pacientes. Pero a ver, cuando hablamos de este tema, también tengo que tener en cuenta que yo no puedo crear valor para los pacientes si yo no tengo una adecuada tecnología y no tengo el espíritu de innovar. Pero para tener eso, teniendo la tecnología y teniendo el espíritu de innovación, yo necesitaría tener además una estrategia, es decir, un plan, a dónde voy a ir, qué es lo que quiero conseguir, qué debo dejar de utilizar. Y eso sumado a algo que en este momento falta en el país, el liderazgo. Y estoy hablando liderazgo de tipo político, estoy hablando de liderazgo de tipo en salud que me permita o que permita a las personas lograr una capacidad de cambio. Hay un micrófono abierto, please. Hay un micrófono abierto. No puedo iniciar el video, mi querida Carmencita. Tampoco estoy habilitado. Si puedes habilitarme el video, lo prendo con todo gusto, por favor, mientras voy avanzando. Entonces, para entender el tema de investigación clínica, yo creo que me tengo que remitir a lo que me pasó hace un par de años aproximadamente, cuando estaba identificando para un proyecto de investigación, centro de investigación para una enfermedad neurológica en Latinoamérica. Y contacté a un médico investigador de Chile, que lo había encontrado porque era publicador de artículos sobre esta enfermedad. Era una enfermedad rara. Pero lo que pasó luego, cuando lo contacté para proponerle participar en un proyecto de investigación de la industria farmacéutica, me contestó algo que me dejó anonadado. Me dijo así: ¿sabe qué, autor? Yo soy investigador. Yo no recolecto información para otros. Entonces, me quedé pensando sobre esta respuesta y la verdad que, bueno, ya no pude seguir contactándolo por ese tipo de respuesta que el colega tuvo, pero yo creo que es interesante que nosotros nos enfoquemos cuando hablamos de investigación clínica, porque yo quiero diferenciar dos tipos de investigación. Una, que es la investigación patrocinada por la industria farmacéutica, por una ONG, por una organización de investigación, por cualquier organización que tenga fines comerciales, y la investigación de tipo académica, es decir, aquella que se hace en las universidades, como nuestra alma mater en San Marcos o en Cayetano o en otras universidades en Perú y en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque los objetivos son diferentes y este es un punto clave de discusión cuando uno habla de investigación clínica. Cuando uno habla de investigación clínica, habla de, no, tú estás, entre comillas, haciendo trabajo para otros, en cambio yo me preocupo por las prioridades del país. Pero claro, esa diferenciación es dañina. Esos caminos separados no contribuyen al crecimiento de esta actividad. Es decir, yo entiendo la libertad metodológica, el financiamiento público, en los grants, el impacto académico que voy a buscar como investigador para mi equipo de investigación, para mi universidad, pero también tengo que entender
que la mayor parte de investigación clínica a nivel global se hace patrocinado por entidades no académicas. Claro, podemos discutir en este momento si los objetivos son diferentes, es decir, no es lo mismo el objetivo comercial de una industria farmacéutica que el objetivo académico de un investigador de una universidad. Indudablemente es diferente, pero uno y otro hacen exactamente lo mismo y deben ir de la mano. Ahora bien, me detengo acá porque este cuadro me demuestra algo sumamente interesante. Esta es la producción científica, es un artículo del 2024 que me permite identificar los países que más producción científica académica en salud tienen en la región. Y vemos países conocidos, ¿no? Los grandes mercados para la industria farmacéutica. Estamos hablando de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, y aquí aparece Perú. Ojo, y cuando hablamos de publicaciones, estoy hablando de publicaciones solo en salud, ¿ok? Y esto me habla de medicina, salud pública, enfermería, epidemiología. Y nosotros notamos, miren la potencia que tiene Brasil, lo que tiene México en algunas actividades como salud pública y medicina, lo que tiene Argentina en medicina, en salud pública y también epidemiología, lo que tiene Colombia en epidemiología y salud pública, y Perú tiene un rendimiento que ha mejorado, por supuesto, indudablemente en los últimos años. Esta es una referencia a Scopus, pero que aún puede ser mejor. Y en este punto, cuando recuerdo lo que me dijeron que es diferente uno y otro, no. Acá esto no se antepone, se complementa. ¿Se puede trabajar juntos? La pandemia nos demostró con la primera vacuna de Pfizer, con BioNTech, y fondos públicos de Estados Unidos y el Reino Unido cuando fue AstraZeneca, que sí se puede trabajar complementariamente y conseguir objetivos comunes. Esta tabla me permite hablar de que todos, prácticamente, los orígenes de la investigación académica, o parte de la investigación académica, perdón, va a la industria farmacéutica como punto inicial de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Entre el 25 y 33% aproximadamente, llega a un tercio de todos los nuevos medicamentos aprobados por la FDA han tenido su origen directo en investigadores académicos, universidades, instituciones públicas de investigación o en compañías de biotecnología fundadas por académicos. Y esto es interesante porque en oncología, ustedes saben, el 60% de los proyectos de investigación a nivel global son oncológicos. Y de hecho, muchos de ellos, casi un 40%, se originan en la academia. Entonces, un punto clave con esto es que si yo consolido la investigación académica en un país, definitivamente voy a considerar la investigación patrocinada o no académica o de origen comercial. Si ustedes revisan Scopus, y hemos visto los 4 o 5 primeros lugares, que no está Perú, porque está Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, los países que reciben proyectos de investigación patrocinados por industrias farmacéuticas que complementan esta investigación académica son exactamente los mismos. Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Entonces, si yo quiero hacer crecer una actividad, tengo que también hacer crecer la otra actividad. Y en este escenario quiero pintarles cómo se está desarrollando la investigación clínica a nivel global. En este punto, ¿cómo se comporta actualmente? Para empezar, Latinoamérica recibe históricamente entre el 5 y 8% de todos los ensayos clínicos a nivel global. Y esto ha ido cambiando para nosotros y para el resto del mundo en los últimos años. Hay un actor que se ha constituido hace poco en uno de los principales productores de ensayos clínicos y de patentes y de nuevas patentes para la industria farmacéutica. Y eso estamos hablando, gracias por abrir el video, y estamos hablando de China. Pero como vemos en el cuadro superior, el crecimiento de China ha sido muy grande, tanto o más que Estados Unidos, pero que sin embargo ha perjudicado a otros países. Y estos países son Europa Occidental, particularmente España, que tuvo un crecimiento muy interesante en los últimos años y es un ejemplo de un hub importante de investigación clínica, pero eso perjudicó notablemente al desarrollo de Europa Occidental, más aún Europa Oriental. La mayor parte de ensayos clínicos en este momento se están yendo para China, están posicionándose nuevamente en Estados Unidos
y hay una caída importante de este número de ensayos. Entonces, para decirles, casi 10 países engloban el 58% de todos los ensayos clínicos a nivel global. China, 13%, Estados Unidos, 16%, estoy hablando para el 2023, ahora ha aumentado más, pero 95 países, entre los cuales está Perú, que no figura en el cuadrito y está con este color grosella, solamente engloba al 3%. Y en ese 3% está Perú, con toda Latinoamérica. Ahora bien, ¿qué se investiga a nivel global? Cuando hablamos de las tendencias de los ensayos clínicos, tengo que decirles algo, ¿no? Este desarrollo de China ha generado, por ejemplo, que la mayor parte de estudios de terapia génica, de terapia celular, de las pruebas de diagnósticas in vitro, se realicen en este país. Ustedes ven este cuadro en color negro, Europa de Oriente, pero en color occidental y en color azul van a ver China. Y noten que China tiene una particularidad, engloba estudios unicéntricos, solamente se hacen en ese país, pero noten que tiene un posicionamiento importantísimo en oncología. Además, por supuesto, de terapia génica, ¿no? Y el IEB. Esto es muy importante porque este posicionamiento, esta llevada hacia esos lados, está dejando de lado Latinoamérica y en consecuencia Perú. Si nosotros buscamos el verde claro, que es Centro y Sudamérica, estamos viendo en color verde claro que no tenemos mucha participación en estudios iniciales de oncología, de terapia génica. Estoy hablando de estudios fase 1, por ejemplo. Entonces, no tenemos mucho ahí. Tal vez hemos crecido en otros segmentos, pero acá no, nos falta un poco más. Y entonces, si analizamos en Latinoamérica cuáles son los países que más ensayos clínicos, Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia. Perú, hasta hace 12 años, era cuarto o quinto en Latinoamérica. Hoy día está en octavo lugar. Pero a ver, cuando yo veo esto y la tendencia, noten ustedes, en la primera columna, estamos hablando de Europa Occidental que ha tenido una caída, noten ustedes China y noten ustedes Estados Unidos en verde, cómo ha crecido en ensayos clínicos. Pero además, en Latinoamérica, si ya no me vengo a ese 5 y 8% de distribución de ensayos clínicos, veo solamente que la columna engloba grandemente a Brasil, Argentina, México y el resto, aquí está Chile, y el resto no. Entonces, ¿por qué es la diferencia entre uno y otro? Primero hay que tener claro qué tipo de ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica se hacen a nivel global. Primero, de fase 1 a fase 3, casi todos por igual, pero Latinoamérica tiene un posicionamiento interesante en fase 2 y en fase 3. Pero si ustedes ven en la columna del último año, la menor cantidad de ensayos clínicos son de fase 3. Es decir, encima que yo recibo un porcentaje menor de ensayos clínicos en Latinoamérica, encima de eso solamente tengo posicionamiento en fase 2 y en fase 3, pero no tengo en fase 1 como ha hecho Australia, por ejemplo, y como ha hecho China. Australia es un ejemplo de un país que se ha posicionado diferencialmente en hacer ensayos clínicos fase 1. Y acá, ojo, no estoy hablando solamente del comportamiento del sistema de salud, estoy hablando también del posicionamiento del gobierno y del Estado como apoyo y entendiendo que investigación es un polo de desarrollo para cualquier país. Entonces, en este aspecto, si yo combino innovación, tecnología, competitividad, liderazgo, yo también tengo que sumar para recibir este tipo de estudios. Los estudios más tempranos requieren entrenamiento, infraestructura, pero además competitividad regulatoria. Porque, ojo, hay algunos problemitas que tenemos por aquí, y estoy hablando en realidad de Latinoamérica, que son comunes a otras regiones, pero particularmente en Latinoamérica se asientan más. Si nosotros vemos uno de los tres problemas comunes en ensayos clínicos, enrolamiento, por ejemplo, es el primero que quiero presentarles. Ha registrado en cualquiera de las fases de desarrollo, en el cuadro del lado izquierdo, ustedes pueden ver en color celeste, naranja, verde y azul, cuánto es el porcentaje de aumento de enrolamiento de pacientes para un ensayo clínico. Y han visto que puede llegar a ser en promedio en porcentaje 39%, y eso en meses es 6 meses aproximadamente. Y esto es un punto clave,
¿Por qué? Porque si yo quiero crecer en investigación clínica, lo que necesito es personas o voluntarios que participen en estos ensayos clínicos, pero un proyecto de investigación no puede durar para toda la vida. Tiene un inicio y tiene un final programado. El prolongar eso afecta la competitividad de cualquier región o país. Ese es el punto uno. El otro punto es el relacionado con los costos. Los costos han ido en aumento. No a ver, para que entendamos, no es porque Latinoamérica no sea competitivo. De hecho, yo les puedo dar una cifra, el 10% aproximadamente por paciente. Puedo llegar a ser menos de la mitad e inclusive puede llegar a ser 10% de lo que se paga o lo que el costo de un paciente en un ensayo clínico en Estados Unidos, inclusive en Europa. Pero ese no es el factor clave de decisión, porque si no estaríamos llenos de ensayos clínicos. Quiero que entendamos que el costo es un factor clave, pero no es el factor diferencial. Porque, a ver, si yo tengo que pagar por los trámites regulatorios varias veces, si yo tengo que pagar por gasto de importación varias veces, si el tiempo del proyecto se me demora porque la aprobación regulatoria es muy larga, probablemente el costo que se genera con este retraso va a ser mucho mayor. Pero además, lo que está pasando a nivel global, y eso es una oportunidad también, es que con este tema que ha pasado en Estados Unidos, con el tema de los aranceles a la industria farmacéutica, el impulso de China, la migración de investigadores de la parte de Estados Unidos de las universidades a otros países y continentes, la restricción de los fondos universitarios de las principales universidades de Estados Unidos, que son, como dije inicialmente, los que proveen el material para seguir investigando, yo creo que estas oportunidades hay que aprovecharlas, pero ojo, no cometamos el error, que estamos viendo que los costos van en aumento en el gráfico, no cometamos el error de ser más barato en este tema, porque el factor crítico de decisión, lastimosamente, no es ese. El otro problema es el regulatorio. Y acá sí es algo que comparten la mayor parte de organismos regulatorios de la región. Estamos hablando de tiempos prolongados que pueden llegar a ser 9, 10 meses. Estamos hablando de organismos regulatorios que crean incertidumbre, que no es difícil de predecir cuánto tiempo demorará una aprobación, con personas que no están entrenados en evaluación de ensayos clínicos, que tienen sesgos ideológicos pensando que investigación clínica solo favorece al investigador y a la malvada industria farmacéutica, y además, de hecho, y tampoco es parte importante, o sea, son burócratas del Estado, pero no están involucrados en lo que significa competitividad. Y competitividad no estoy hablando solo de salud, porque cuando hablamos de esta actividad, estamos hablando de competitividad sistémica, estamos hablando a nivel de país. Y esto, si no lo soluciono, definitivamente ni Latinoamérica ni Perú lo va a poder lograr. Es un punto clave acá, es un punto clave. Entonces, ustedes dirán, pero José, pero me estás diciendo que todo se está yendo a China, todo se está yendo a Europa, Estados Unidos siempre recupera su posicionamiento, nunca lo ha perdido. Bueno, pero ojo, la inversión en Latinoamérica, como vemos en este cuadro, es bien grande. Y estamos hablando de países que reciben, como Brasil, casi 3 o 4 veces más de lo que recibe Perú. Y bueno, ni hablar, en Centroamérica, donde estoy en este momento, hay países que reciben la 10ª parte de lo que recibe Brasil, Argentina o México. Indudablemente, y acá tengo que darles un dato, la inversión en investigación de la industria va en relación al PBI, al Producto Bruto Interno per cápita que tiene cada país, es decir, la inversión en salud. Excepto Uruguay, que es el que más PBI per cápita tiene en salud, el resto de países lo tiene mucho mejor que Perú y en consecuencia puede sonar más atractivo. ¿Y por qué dirán? ¿Qué tiene que ver esto? Porque resulta, ustedes no olviden, que investigación genera tecnología y esa tecnología tiene un costo. Y si yo tengo un mercado grande, atractivo, probablemente es ahí donde voy a llevar este desarrollo. Entonces, bajo este concepto, para ir enfocando ya la parte final de la charla, ¿podemos crecer en investigación clínica? Yo creo que sí, ¿no? O sea, más abajo de lo que está Perú en este momento, no creo que ya llegue. Felizmente ha habido un pico de recuperación. Ahora, de hecho, yo hago investigación clínica en Perú desde el 2004 y ya el 2010 había un pico de caída, el 2014 fue realmente catastrófico, pero vemos en este gráfico los últimos cuatro años, desde el 2000 al 2023. Y noten ustedes que para el 2023
Perú solamente había aprobado 10 ensayos clínicos. Comparen con lo que aprobó Brasil en los años anteriores. Claro, el pico de la pandemia está acá, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Por supuesto, los procesos, la gestión del Estado, lo hacen las personas. En algún momento hubo un cambio de liderazgo y esta situación cambió para el 2024. Y para el 2024, noten el número, ya son 60 ensayos aprobados. Ojo. Pero si yo comparo, vamos de nuevo a este grado, con los anteriores, miren el número que tiene Brasil, miren el número que tiene Argentina y Chile, comparado con lo que Perú consiguió el año pasado. Y ojo, que Perú ha llegado a tener más de 100 ensayos clínicos aprobados por año. ¿Eh? Ojo. Entonces, qué es lo que se mira en esta parte? ¿No? Hay un error muy frecuente en Latinoamérica. Yo veo países que hacen esfuerzos locales, estoy hablando de país, para vender, entre comillas, y posicionarse como un país atractivo para investigación clínica. Pero ¿saben qué? Eso no es suficiente, porque esto es un ecosistema. Y estoy hablando, empezando por un país, ¿no? Estoy hablando de un país que tiene un ecosistema que incluye a los centros de investigación, al sistema de salud, al Estado, a los reguladores, a los patrocinadores de la industria farmacéutica, a las CROs o CROs, los comités de ética, etcétera. Y entonces, para centrar bien la idea, si yo tengo un centro de investigación, a ver, como el de la Ricardo Palma en Lima, ¿no? O como el del INEN, que es el mejor hospital en oncología en Perú, y tiene un centro de investigación pionero y que se consolida día a día a nivel latinoamericano, mientras yo no tenga una acción regulatoria importante, esto no va a crecer. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener el mejor centro de investigación con el médico más experto, pero si la regulación no me funciona, no voy a crecer. Y al revés, si yo tengo una regulación expedita, pero no tengo un personal médico entrenado o un equipo de investigación entrenado, y además no tengo infraestructura para desarrollar estudios fase 1, pero además el tema de la importación es muy lenta, ya acá ya no estoy hablando del tema aprobatorio, regulatorio, protocolo, definitivamente tampoco voy a crecer. Esto es un tema de un desarrollo global del Estado. Y eso aún falta en el Perú. Uno funciona con el otro. Ahora, ¿cómo se elige ensayos clínicos o el país o la región para llevar ensayos clínicos? Primero, nosotros pensábamos antiguamente que bastaba el nombre del médico y el centro de investigación. Eso ya no es más. Ya no es más. Si me dicen si hay un checklist que suma puntaje para eso, tampoco. Ya no es así. Cuando uno escoge países, y noten, esta es una publicación de IQVIA de hace un año y medio aproximadamente, que habla de las oportunidades o la forma como los patrocinadores de ensayos clínicos eligen países en este momento. Y depende de algunas características. Volumen de pacientes, fundamental, enrolamiento, recuerden. Complejidad médica, es decir, la enfermedad, qué tan compleja es la enfermedad y si es prevalente en ese país, la complejidad de las visitas y la complejidad del ensayo clínico, criterio de inclusión o exclusión. Puedo tener 1000 pacientes con diabetes, por ejemplo, pero si el criterio de inclusión es índice de masa corporal 45, probablemente no va a ser un reto tenerlo. Entonces, para esto quiero mencionarles que es necesario tener algunas particularidades en el país. En rojo usted ve marcado los países que ya he mencionado y en ninguna de estas columnas, de acuerdo a las características, está Perú. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizar un ensayo clínico, como un ensayo para enfermedad rara, para terapia celular higiénica o un fase 1 oncológico, yo necesito un país que tenga una infraestructura importante en este aspecto. Tecnológico, equipamiento. Que no confunda la parte del espacio de atención al paciente con un sistema tan inequitativo como tiene el sistema peruano con la parte de investigación, o sea, debe ser separado. Pero además de esa infraestructura y equipamiento, debo tener personal médico y del equipo de investigación que esté entrenado en hacer estudios fase 1 o pacientes que tienen enfermedades raras. Pero además de todo eso, yo también necesito que haya una fuerte actividad en el tema de enrolamiento de pacientes. Porque, ojo, no es lo mismo tener un proyecto de investigación
para diabetes, que puedo tener 60 pacientes en menos de 3 meses, que un paciente o un protocolo para una enfermedad rara, ¿no? Que voy a conseguir pues 5, 3 o 4 pacientes voluntarios para que participen en estos ensayos clínicos. Entonces, ¿Perú tiene fortalezas que debemos aprovechar? Sí. Basado en el concepto de selección, la solidez científica, la infraestructura, la tecnología, el entrenamiento, la regulación. Bueno, Perú tiene una población de 33 millones de personas, diversidad genética. Además, eso me va a permitir tener pacientes nuevos que no han participado en ensayos clínicos. Además, tengo centros de investigación académicos, que por ahí debemos empezar, como el de Cayetano, el de San Marcos, privados como la Internacional o de AUNA, o el INE mismo, que es público, que pueden servir de apalancamiento, de base para poder crecer acá. Pero además tenemos experiencia investigadora. Yo estoy seguro que la mayor parte de investigadores en Perú están sumamente preparados en fase 2 y en fase 3. ¿Cuándo damos el salto a fase 1? Ojo, con esto no quiero decir que no se haga fase 1 en Perú, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, yo no puedo creer que un sistema o un ecosistema de investigación va a crecer en un país si solo estoy preocupado en hacer crecer mi centro y solamente en Lima. O sea, si yo no tengo una red de centros de igual capacidad en el país, no voy a crecer como país. ¿Y qué me interesa a mí, el país o crecer solo mi centro? Ese es el problema. Tenemos que dar ese paso adelante. Además, los costos. No, es cierto, Perú tiene una moneda y una estabilidad económica envidiable a nivel de esta región. Y eso es un punto clave, ojo, no decisivo, pero es un punto clave. Pero así como tenemos fortalezas, también tenemos barreras y brechas, ¿no? Bueno, la educación de los pacientes en investigación clínica, y acá también estoy incluyendo a la opinión pública y al periodismo, que es muy importante. Los registros de pacientes deberían ser, por supuesto, bajo la ley de confidencialidad y protección de datos, disponible para este tipo de proyectos, ¿no? Mejorar la infraestructura de salud. Y no estoy hablando solamente de compartir, ¿no? La infraestructura asistencial de la infraestructura de investigación, no, tiene que ser separado. Además, bueno, es el momento de crecer en red, ¿no? O sea, yo puedo estar contento con mi centro de investigación, pero siempre esto es igual que el dinero, ¿no? Los centros de investigación son finitos, es decir, en capacidad y infraestructura. Yo no voy a tener 50 ensayos clínicos, así quisiera, porque no, operativamente no voy a ser competente para lograr los objetivos. Y por eso tengo que distribuir esos proyectos no solamente en base a el diagnóstico de cáncer, pero a ver, hay enfermedades, de acuerdo a la carga de enfermedad en Perú, que son prevalentes en diferentes zonas. Bueno, un centro de investigación por acá, por allá. Ahora, me podrán decir, pero eso ya existe, claro. La pregunta es, ¿están articulados? Funcionan todos bajo un manual de procedimientos operativos, un funcionamiento ordenado de tal manera que me permita decir, lo mismo que están haciendo acá en el centro de Lima, Centro de Investigación de Lima, también lo hacen en Iquitos, por ejemplo. ¿Estamos seguros? Por otro lado, ya es el momento, pues, que el marco regulatorio te aperture su visión, no solamente con el hecho de poner un sello y avanzar, no. Creo que acá se ha confundido el tema de el abuso, que de hecho en investigación a nivel global ha habido, pero para eso es necesario tener un comité de ética y un comité aprobador que también se involucre en el tema entrenándose, por ejemplo, en ensayos clínicos descentralizados o ensayos de vida real. Y finalmente, algo que pasa en el país y es cierto, ¿no? O sea, con tantas necesidades que tiene nuestro país, pensar que basta hacer y hablar de buenas intenciones sin que el Estado intervenga y priorice investigación. Ya sabemos el porcentaje del presupuesto nacional que va en investigación de acuerdo a las prioridades del país. Bueno, le puedo exigir a un Estado que haga eso. Hay medidas innovadoras que se pudieran hacer. Entonces, para ir terminando, quiero darles una cifra. Chile en este momento es el país en Latinoamérica que más ensayos clínicos tiene registrados por millón de habitantes, 20.8. ¿Saben cuántos tiene Perú? Perú solo tiene 4.5 y ocupa el 7º lugar en toda la región.
Ese es un tema crítico. Entonces, si yo no comienzo a implementar estrategias que me permitan focalizar este crecimiento, y estoy hablando, por ejemplo, tomando a Michael Porter, el gurú de estrategias competitivas genéricas, estoy hablando de costos, diferenciación, enfoque y especialización en algunas actividades de investigación clínica, yo voy a seguir en esto. Voy a tener contentos a un grupo de investigadores en el país que tienen su centro sumamente profesional, que reciben ensayos clínicos, pero a ver, a mí me interesa crecer como país también, ¿no? O sea, no es solamente eso. Entonces, mientras yo no encuentre ese enfoque, voy a estar pensando solamente en mi grupo. Y la idea, cuando hablamos de competitividad de autores, es ser competitivo a nivel sistémico, en todas partes. Esta última diapositiva me permite inventar algunas estrategias con respecto a este tema, ¿no? Lo he tomado de mi tesis doctoral, que casualmente voy a defender el 30, que es relacionado con Centroamérica, que es donde vivo ahora, pero me parece interesante porque la realidad de Latinoamérica es parecida, con algunas variantes, pero es parecida, pero me parece, primero, que tenemos que diferenciarnos, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos estrategias que me permitan expandirme en redes de centro de investigación, tomando a Porter, estrategia de enfoque, ¿no? En tal vez especialista en enfermedades infecciosas, no lo sé, o en cáncer de tal tipo, o en enfermedades raras, o hacer estudios descentralizados, que es, en mi opinión, una de las cosas más innovadoras que ha hecho la investigación clínica con los modelos híbridos de seguimiento, la telemedicina. ¿Por qué no se implementa? Y ojo, que la regulación todavía está inmadura. Hay que hacerla crecer también. La velocidad de innovación en la industria es 100 por hora. La regulación camina muy lenta por este lado del continente. Además, hay que tener un registro nacional de pacientes para enfermedades raras, por ejemplo, me suena sumamente interesante porque eso me va a acelerar el reclutamiento, mejorar la calidad de los tiempos regulatorios y la integración de los stakeholders. Recuerden, el ecosistema tiene que unir a todos, redes, centro de investigación, consorcios público-privados, a la manera como hay asociaciones públicas privadas de atención, como el CAELIN de la fuente donde trabaja mi amiga Magali. Yo creo que eso es una manera de hacer crecer esta actividad, diferenciándome del resto. Y quiero terminar con este mensaje. He hablado de los problemas de Latinoamérica, del estado global, del posicionamiento, de las brechas que tenemos, de las fortalezas y algunas estrategias que puedo plantear. Pero ojo, necesitamos un liderazgo. Recuerdan en la primera diapositiva, innovación, tecnología, competitividad y liderazgo. Y ese liderazgo, ojo, no lo debe tener Pharma, ni la Asociación de Compañías Farmacéuticas, ni la Asociación de Cross, porque esos ejemplos lo he visto en Latinoamérica. O sea, hay FIFARMA, FEDEFARMA en Perú, ADEFARMA, no sé, bueno, todas las farmas posibles, pero ¿mejoró el asunto? No. Entonces, yo soy un convencido que así como Europa tiene su EMA de organismo regulatorio, ¿por qué no Latinoamérica tiene uno para mejorar esos procesos? ¿Por qué no? Y por otro lado, ese liderazgo lo tiene que encabezar los estados, porque ellos son los que dan el impulso para progresar. Yo no puedo mejorar en una actividad económica como esta, por ejemplo. Si yo tengo un estado decimonónico, eh, muy burocratizado, con procesos muy lentos, con personas que no están involucradas en el cambio y que no quieren acelerar el desarrollo de investigación clínica, por ejemplo, y de eso estoy hablando. ¿Y por qué? Porque, ojo, hay un índice de competitividad y eso lo pongo como conclusión, porque si queremos progresar en esto, hay que volvernos competitivos. Y Perú en este momento, lastimosamente, ha caído a la posición 63 de 67 países en el ranking mundial de competitividad del 2024 presentado por Centro de la Católica. ¿Y eso qué revela? Revela, basado en los pilares que significa competitividad, desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial y la infraestructura. Cuénteme qué infraestructura de investigación ustedes conocen en Perú dedicada solo a investigación, puramente en investigación y solamente investigación para todas las enfermedades o alguna que funcione en red. En Panamá, que es un país tan pequeño, hay una poderosísima. Y ya hizo para todos los países de Centroamérica algo parecido. Entonces,
Si yo no involucro a la gente que trabaja en el Estado en competitividad, nosotros como médicos no nos involucramos en ese tema, probablemente vamos a seguir en la posición que estamos. Y de nuevo, si yo estoy contento con lo que tengo, bueno, pero la idea es crecer como país, ¿no? Ese es el punto clave y lo que hace diferente, lo que ha hecho diferente Chile, lo que ha hecho diferente a Brasil, a Argentina, a México y a Colombia.